Gracias, Jesús. Gracias Jesús. Bueno, bienvenidos todos. Qué bueno verlos por acá hoy. La verdad es que estoy muy agradecido de ver lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hoy creo que puedo apreciar mucho pues del crecimiento, de lo que hemos avanzado en el Señor por su gracia, por su misericordia. Entonces, como Rodri dijo, hoy empezamos pues un tema nuevo. Es crecimiento espiritual, acerca del crecimiento espiritual. Es un tema que conocemos ya, pues lo hemos experimentado mucho de nosotros y seguimos en el camino. Es un tema que pues a lo largo de nuestra vida vamos a seguir pues estudiando y experimentándolo, ¿verdad? Y pues a lo largo de las semanas vamos a ir ampliando más sobre el tema de crecimiento espiritual. Y hoy pues va a ser como más que todo una introducción. Vamos a ver un poco a un nivel un poco más arriba, más conceptual de qué es el crecimiento espiritual, qué es, quiénes son llamados a crecer y por qué es necesario crecer, ¿verdad? Entonces, primero quería como empezar pues ilustrando un poco de lo que somos ahorita, de nuestra naturaleza. Digamos, cuando nosotros, pues antes de creer en el Señor, sabemos que teníamos pues un corazón, ¿verdad? Un corazón viejo, una carnalidad. Y pues este corazón, ¿cómo era? O sea, ¿qué tiene este corazón que aún tenemos? Básicamente, voy a dar solo algunas características de él. Vemos que en Marcos 7, capítulo 15, no vayan si quieren, les voy a contar un poquito. Jesús está hablando sobre cómo es el corazón viejo, ¿verdad? El hombre viejo. Y dice que, por ejemplo, las cosas malas, lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino es lo que está dentro del corazón, ¿verdad? Y dice que hay maldades como las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, las lascivias, lo de la codicia. Todo esto sale del corazón, ¿verdad? Entonces, primera característica de este viejo corazón, está corrupto, ¿va? Totalmente. En Jeremías vemos que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo entenderá? ¿Va? O sea, el corazón es perverso también y es engañoso, ¿va? Otra característica de este viejo corazón es de que está viciado con deseos engañosos. Esto lo vemos en Efesios 4:22. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, que a veces nosotros deseamos algo pensando que está bien, pero hasta que cometemos la acción nos damos cuenta que en verdad no estaba bien, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes, pero esto como que da mucho como, o sea, es algo medio triste, por decirlo así, que nosotros seamos así, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias al Padre que nos dio a Jesucristo y que por medio de la fe podemos creer en Él, Él nos salva y nos da una esperanza, ¿verdad?, de poder cambiar. Entonces, cuando somos salvos, pues hemos aprendido de que está nuestro viejo corazón y viene un nuevo corazón acá, ¿verdad? Está el viejo, que es el grande, y el pequeñito es el nuevo. Y este nuevo corazón pequeñito, básicamente, hay una parte que es creada y hay una parte que es engendrada, ¿sí? La parte creada, podemos ver que pues en Efesios 4:24 dice que el corazón fue creado según Dios en justicia y santidad, ¿no? Y esa es una característica de ese nuevo corazón, es justo y es santo, ¿no? Y hay otra parte donde dice, por ejemplo, en Gálatas 2:20, donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si sabemos que Cristo vive en nosotros, Cristo no es creado, pues nosotros sabemos de que Cristo es de eternidad, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros normalmente llamamos hombre nuevo a todo esto, o sea, a la parte creada y a la parte engendrada, ¿verdad? Pero el nuevo hombre es esta parte que fue creada y en verdad es un espacio como puro, santo en nuestro corazón corrupto y perverso, y ahí es donde vino a habitar Cristo, ¿verdad? La parte que es eterna, ¿sí? Entonces, otra característica de este corazón es que no peca, ¿verdad? O sea, porque dice que es nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en él y esta no peca porque es nacida de Dios, ¿sí? Entonces,
vean qué esperanza tenemos en esto, ¿verdad? De un corazón corrupto, vicioso, viciado, con deseos engañosos, perverso, engañoso, a tener al menos una semilla pequeña que no peca, que no es corrupta, que es justa, que es santa, ¿verdad? Entonces, otra característica súper importante, en Gálatas 5:22 vemos algunos de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y son frutos que da este hombre nuevo. Entre esos tenemos la paz, el amor, la paz, el gozo, la benevolencia, la benignidad, paz, fe, mansedumbre, templanza, algunos de esos frutos. Entonces, este nuevo corazón es fructífero, ¿verdad? En cosas buenas. Entonces, vean como que, la verdad para mí, no sé ustedes, pero cuando yo recibí al Señor, recibí esa primera verdad de que Él me salvó. Como dice el pastor, a veces nos sentimos hasta perfectos, ¿verdad? Y es que de tener un corazón corrupto y sucio y engañoso, a recibir una parte perfecta, ¿verdad? Que no peca. O sea, lo sentimos pues, o sea, y nos sentimos perfectos, sentimos que ese nuevo corazón somos nosotros completamente, ¿verdad? Pero, pues ya viendo esto, y bueno, mencionando rapidito, este nuevo corazón de aquí, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, el hombre, en María, sabemos de que este nacimiento pues también era imagen de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 1:20, cuando dice que José quería dejar a María porque sabía que ella pues estaba esperando a un bebé, ¿verdad? Y ellos todavía no sabían, pues no estaban en matrimonio, estaban desposados, pero no estaban en matrimonio. Entonces José quiso dejarla, ¿verdad? Porque pues él por respeto la quiso dejar y para no humillarla, para que no fuera vergonzoso para ella. Y un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: no la dejes, no temas, porque lo que está en ella es concebido del Espíritu Santo, ¿no? Y sabemos de que pues Cristo vino a habitar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El Espíritu Santo purificó el vientre de María, lo hizo santo, limpió una parte. Y entonces, o sea, puso el embrión, ¿sí? Y en ese embrión vino a habitar el Cristo, lo que es eterno, lo que es engendrado. Entonces, si se dan cuenta, es como una figura de nosotros, ¿va? Qué bonito que hasta ahí pues también estaba como la promesa de lo que íbamos a recibir nosotros. Entonces, viendo esto, pues el tema es crecimiento espiritual. Entonces, a veces cuando uno dice crecimiento espiritual es, sí, o sea, sé que tengo que crecer, pero ¿qué parte? ¿Qué cosa tengo que crecer? O sea, ¿yo tengo que crecer? ¿Yo que soy este corazón viejo y perverso y engañoso y viciado con deseos engañosos? ¿O el nuevo corazón? Como, ¿qué parte es la que tiene que crecer, va? ¿Qué dicen ustedes? El nuevo. Va. La respuesta a eso, ahora sí vayamos ahí. Está en Juan 3:30. Vamos ahí, rapidín. Es súper cortito, pero Juan 3:30. Es cortito, pero quiero que lo veamos todos, que se nos quede, porque esta es la clave de cómo crecer. ¿Y qué es crecer? ¿Están? Va, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso es crecimiento espiritual. Aquí es Juan el Bautista diciendo, es necesario que Él crezca. ¿Quién? Jesús. ¿Y Jesús quién es? El nuevo hombre. Y dice, pero que yo mengüe. O sea, es necesario también que yo me haga pequeño. Ni modo que va a crecer el nuevo hombre, Cristo en nosotros, pero yo también voy a crecer. Como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es de que el viejo corazón es más grande que el nuevo. Entonces, muy fácilmente, si el nuevo corazón quiere dar un fruto, el viejo hombre, se podría decir que lo vas a juzgar, no va a dejar que él dé ese fruto, ¿verdad? Porque si lo ven es más grande. O sea, y no sé si ustedes a veces se han puesto a pensar, bueno, yo quisiera ser amoroso, yo quisiera hacer tal cosa, yo quisiera darme a los demás, y no pasa, ¿verdad? Cuando pasa una situación, una oportunidad para hacerlo, se nos sale algo malo. Y es esto, pues, o sea, el viejo corazón está sojuzgando o está ganando esa como que lo que queremos hacer, esa naturaleza, ¿no? Y una definición de corazón, como que para que me entiendan un poquito también de qué es, no nos pongamos de que el corazón en verdad es el órgano que tenemos aquí adentro, ¿no? Porque estamos hablando de algo espiritual. Y me gusta la definición de la Biblia, ¿verdad? En hebreo,
que la palabra en hebreo es lev, y quiere decir entendimiento, deseo, juicio, intelecto, pensamiento, sabiduría y voluntad. Entonces, nuestro viejo hombre es ese entendimiento, ese deseo, esa sabiduría, esa voluntad perversa, ¿va? O sea, no es el órgano en sí, ¿va? Ni es, por decirlo así, también los sentimientos, ¿va? Sino es algo más, o sea, es espiritual, ¿va? Y el nuevo hombre es un entendimiento, un deseo, una voluntad, pensamientos, intelectos puros y santos, ¿va? Y justos, y no pecan. Entonces, pongamos como que hagamos aquí el dibujo de lo que dice Juan, ¿va? Este es yo, recién convertido, ¿va? Mi viejo hombre, el nuevo hombre, pequeño, el grande es el viejo corazón. Y conforme va creciendo el nuevo corazón, si se dan cuenta, el viejo como que va también va disminuyendo, ¿va? Esta parte de aquí se va haciendo más pequeña cada vez hasta que tenemos que es el nuevo corazón, y es el viejito. Y si ponemos esto aquí en perspectiva, en otra perspectiva, este es el viejo corazón y este va a ser el nuevo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, aquí el más grande va a ser el nuevo, va a ser el que va a poder dar el fruto sin que el pequeño lo esté deteniendo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? El viejo corazón tampoco lo podemos dejar de un lado, ¿no? Porque, pues, al final sabemos que la esposa no es el nuevo corazón, es el viejo corazón. Entonces, solo lo hacemos pequeño, pero sigue siendo corrupto. Y lo dejamos siendo pequeño, pero sigue siendo pecador. Y tiene malos deseos, como que no va. Entonces, el Señor también, pues, en Tito 3, versículo 4, si quieren no vayan, les voy a contar. Pero dice renovar el nuevo corazón a imagen de Cristo, ¿va? Entonces, este pequeño de aquí, después se va a ir pareciendo al nuevo, ¿va? Y esa, en verdad, es la esposa, ¿va? O sea, esa parte que nosotros cambiamos, esa parte que nosotros, en verdad, nos hacemos pequeños, porque Cristo es el que tiene que ser grande en nosotros, ¿verdad? Es el que manda en nosotros. Es ese entendimiento, es esa sabiduría, es ese juicio, ese deseo, esa voluntad que debe como, pues, reinar en nosotros, gobernar en nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que el viejo hombre, pues, disminuya, ¿va? Que mengue? Básicamente, podemos decirlo en dos puntos. Uno es morir a la carne y el otro es la crucifixión, ¿va? Entonces, vámonos a 1 Corintios 15:31. Primera Corintios 15:31. Capítulo 15, versículo 31. Y dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Sí? Aquí es Pablo diciendo, pues básicamente, que cada día está muriendo, pero no está muriendo el nuevo hombre, ¿va? Obviamente. Este no puede morir, es Cristo, ¿va? Entonces, el que está muriendo aquí es ese viejo corazón. Y ahorita vamos a ver cómo podemos darle muerte a eso. El otro punto es crucificando la carne. Y en Gálatas 2:20, si quieren no vayamos porque no lo sabemos, pero dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿va? Y ese estoy crucificado no es el nuevo hombre, lo estoy crucificando. Es el viejo hombre el que estoy crucificando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos darle muerte a la carne? Sabemos de que tenemos unas experiencias que nos ayudan a crecer espiritualmente y están ilustradas en el tabernáculo, ¿verdad? Y sabemos que, por ejemplo, el bautismo en agua, en las aguas del nombre del Señor Jesucristo, tienen el poder de su muerte y de su resurrección. Y esas aguas tienen el poder para darle muerte a ese viejo hombre que nosotros tenemos.
Entonces ahí es donde es importante el bautismo en agua, ¿verdad? Y es algo que no solamente pasa una vez, sino en nuestra cuarta oración podemos seguir echando mano de eso ilimitado, pues no nos podemos gastar esas aguas, no nos podemos gastar ese lavacro que está ahí, ¿verdad? Entonces podemos seguir echando mano de eso, diciendo al Señor, Señor, o sea, lávame otra vez con tus aguas, ¿verdad? Y tráele muerte a esta carne que yo tengo adentro. La parte de la crucifixión lo podemos hacer cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Sabemos que cuando lo confesamos por fe, estamos poniendo nuestros pecados en Jesucristo, más de 2000 años atrás, y están en su cuerpo, y Él fue crucificado por eso. Entonces, por fe nosotros podemos crucificar toda esa parte corrupta, todo lo malo, ¿verdad? ¿Ven? Ahora, la parte del nuevo hombre tiene que crecer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que crezca? Bueno, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos crecer? ¿Somos nosotros los que lo hacemos crecer? ¿Y el por qué debería de crecer, ¿va? Entonces, nos vamos a ir a un versículo pues, que conocemos bien, Efesios 4, versículo 10. Verso 10. Y vamos a leer del verso 10 al 16. Es algo que conocemos bien, pero ahorita vamos a tratar como de desacoplar un poco este versículo. Es algo largo y tiene como varios componentes, se puede decir que varios personajes involucrados en esto. Entonces, leámoslo. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aquí hay varias piezas importantes en el versículo. Fue algo largo, pero yo sé que ya lo conocían. Entonces, vayámoslo como desacoplando. El cuerpo de Cristo se menciona aquí. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros, los creyentes, ¿verdad? Se menciona que el cuerpo está pegado a la cabeza y de la cabeza recibe el crecimiento. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y aquí se mencionan, vamos a ver, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos que son, sino más, que son siervos de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de esto? O sea, el Señor los puso, los constituyó. ¿Con qué propósito? Dice, para que la iglesia, para que sus creyentes, para que el cuerpo de Cristo llegue a la unidad de la fe del Hijo, a la unidad del conocimiento del Hijo. Esto, en otras palabras, es un varón perfecto que tiene la misma medida en estatura que la perfección de Cristo. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el Señor puso a siervos de Él a servir para que su cuerpo, para que su iglesia crezca a una unidad de fe específica, a una unidad de conocimiento del Hijo específica, que es esa unidad de tamaño es la completitud, la perfección de Cristo. Entonces nos está diciendo, miren, yo les di pastores, yo les di apóstoles, yo les di profetas para que crezcan en mi conocimiento, para que me conozcan. ¿Y para qué quiero que me conozcan, va? ¿Para qué quiero que haya gente enseñándoles cuál es la verdad? Quiero que crezcan
Mejor veamos por qué los puso. O sea, por qué los puso, o sea, que Él no quiere que pase y por eso puso a estos siervos de Dios. Y es que ya no sigamos siendo niños y que nos queramos cualquier doctrina, que ya nos queramos cualquier verdad. Ahora, por ejemplo, como decía el pastor hace unas semanas, la verdad es relativa. Tu verdad, esa es la verdad. Ese es un viento de doctrina que no, o sea, no es real, no es la verdad. Entonces, Dios puso a estos siervos, o sea, puso a sus siervos, a los pastores, para que su iglesia crezca en el conocimiento real de quién es Cristo, para que sepa cuál es la verdad y no se crea cualquier otra mentira. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la clave, o sea, ¿qué es el crecer? Es crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es cómo crecemos, conociéndolo. Y también aquí dice la clave también, ¿quién es el que da crecimiento? La cabeza. Nosotros no tenemos que hacer nada más que conocerlo y Él se encarga del crecimiento. ¿Sí? Aquí vemos también de que el Señor no solo ha mandado a crecer a los siervos, a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los profetas. Aquí dice para que el cuerpo de Cristo, para que la iglesia, para que todos nosotros crezcamos. No solamente es para los que ahorita están en una estatura más alta, sino es para todos, parejo. Y algo bien importante que he aprendido es que cuando escucho la palabra de Dios y yo no tenía planeado ir a un lugar y escucharla, y la escucho, era porque lo tenía que escuchar. ¿Sí? Y si ustedes están aquí hoy y me están escuchando, es porque ustedes también fueron llamados a crecer. ¿Sí? No es solamente para un grupo en específico, ¿sí? Es para todos. Vámonos a Primera de Pedro 2, verso 1. Vamos a leer del 1 al 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí hay otro versículo donde nos pide crecer, ¿no? O sea, ¿qué otra prueba, qué más estamos esperando oír o ver o sentir? Que en su palabra aquí dice crezcan pues y deseen esa leche espiritual, que esa leche espiritual es la palabra, y dicen leche espiritual no adulterada, es leche pura, o sea, no con razonamiento de hombre, no con ideas o pensamientos de que tal vez es esto, tal vez es lo otro, sino es la leche tal como es, o sea, la verdad, o sea, una palabra tal como es. Y aquí podemos leer en la Biblia que la palabra es tal como es, la estamos leyendo textual, y dice que todos crezcamos, o sea, todos deseamos esa leche para crecer, ¿va? Y en el capítulo, en el versículo anterior leímos, no solo crezcan a la mitad, o no solo crezcan al nivel del atrio, ¿va? O no solo crezcan al lugar santo, dice crezcan todos, todo el cuerpo, quiero que crezca a la estatura completa del Hijo, ¿va? Otra de las razones por la que crecer, es importante y en verdad, pues Dios nos ha mandado a hacerlo, es porque es su voluntad. Quiero que vayamos al Salmo 40, verso 8.
Este salmo lo conocemos, pues aquí David es el que lo escribió, pero estaba profetizando, es el Señor Jesucristo el que habló en esta parte, ¿verdad? Y es básicamente donde Él acepta la voluntad del Padre, ¿verdad? Donde Él dice, pues veámoslo aquí en el verso 6, si quieren. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. En inglés pues dice, no te agradó. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. O sea, aquí Jesús está diciendo al Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a morir por ellos, ¿va? ¿Sí? Y dice, en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, en el plan maestro del Padre estaba el Hijo, ¿va? Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Sabemos que la voluntad del Padre es Jesús. Y aquí la palabra voluntad la conocemos ya, la hemos estudiado, y la palabra es razón, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Esta palabra en hebreo es deleite al mostrarse, ¿sí? Es un deseo, es un gozo, es un gusto, es satisfacer una deuda. Y hemos aprendido que el Padre obtuvo una deuda con Él mismo de darse a conocer, y se deleita al mostrarse, al darse a conocer a los demás. ¿Y cómo se iba a dar a conocer a nosotros? Sabemos que es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí creo que Naomi hace unas semanas cabal hizo una pregunta, y era si era lo mismo el saber de alguien a el conocerlo, ¿sí? Y vimos que no era lo mismo, ¿no? Porque si yo leo mi Biblia y solo la leo de corrido, pues yo sé de Jesús, ¿va? Sé de Dios, pero no lo conozco. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo se conoce a alguien? Por experiencia, ¿eh? ¿Qué más? En intimidad. Básicamente tienen una relación, ¿va? Sabemos de que cuando nos relacionamos con una persona, por ejemplo en lo natural, que sabemos que también es figura de lo espiritual, ¿verdad? En Romanos 1 dice que las cosas invisibles se hacen visibles por medio de las cosas que fueron hechas. Entonces lo natural es figura de lo espiritual. Y en lo natural, cuando nosotros queremos conocer a una persona, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos a ella y tenemos una relación con ella, empezamos a hablar, y pues si nos hablamos con una persona que es una vez a la semana, pues empezamos a medio conocerla, pero el conocimiento en verdad de esa persona viene cuando experimentamos algo con ella, ¿va? Cuando experimentamos, no sé, tal vez dolor, o tal vez cuando experimentamos felicidad, cuando experimentamos enojo. Entonces, entre mayor estrecha es una relación, más conocimiento vamos a tener de la otra persona, ¿sí? ¿Y cuál creen ustedes que es la relación, pues, en lo natural más estrecha que se puede dar? El matrimonio. Sí, es el matrimonio, ¿va? Básicamente, no es casualidad que a la iglesia, pues, cuando se le manda a crecer y se le llama a la esposa, ¿va? O sea, el Señor Jesucristo lo que quiere en verdad es tener una relación matrimonial con su cuerpo para darse a conocer, ¿sí? Para darse a conocer. No solamente para que sepan de Él, sino para darse a conocer y tener una experiencia con la esposa para que ella lo conozca a Él, ¿sí? Y vemos en el tabernáculo que lo que tenemos aquí, los muebles y todo, representan experiencias que tenemos nosotros, ¿verdad? La primera experiencia es la salvación. Y nosotros, tal vez antes de creer en que fuimos salvos, pues sabíamos que Jesús había muerto, porque sabíamos la historia, sabíamos por algún familiar que creía en Jesús, que pues Él había muerto por nosotros, por nuestros pecados, etc. Pero entonces era como una información que teníamos, sabíamos de Jesús. Pero hasta que nosotros lo creímos, tuvimos esa primera experiencia de salvación. Y entonces ahí conocimos a Jesús, ¿va? En ese momento que nosotros, pues, creímos en la salvación, lo que pasó fue que el Espíritu Santo vino, purificó en nuestro viejo corazón una parte
Y ahí vino el Cristo a habitar. ¿Y qué es el Cristo en nosotros? Es esa verdad que creímos, ¿va? Esa verdad de me salvó. Esa verdad de murió por mí, ¿va? Su sangre me limpia. Esa es una verdad. Y pues Jesús dice, ¿va? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad que creímos es Cristo en nosotros, ¿va? ¿Sí? Entonces, el matrimonio. La relación más estrecha por la que dos partes, dos personas se pueden llegar a conocer de forma verdadera por medio de una experiencia, ¿no? Después de conocimiento y de experiencia. Nosotros hemos visto que el esposo es el Señor Jesucristo y la esposa pues es el cuerpo, ¿va? Es su iglesia, somos nosotros. Entonces, si tenemos, o sea, la voluntad del Padre es darse a conocer. Para darse a conocer, dio al Hijo, ¿sí? Y hay varios, pues en Mateo se mencionan que, por ejemplo, en Mateo y en Lucas, si no estoy mal, dice que nadie ha visto al Padre sino al Hijo, y el Hijo, el Padre, ¿va? Y al que Él quiere dar a conocer. O sea, el Hijo es el que da a conocer al Padre, ¿va? Y dice otra parte que, pues básicamente que el Hijo es el que da a conocer. O sea, si queremos ver al Padre, tenemos que ver a Jesús, porque Jesús es hecho, o sea, es engendrado del Padre, o sea, es la misma naturaleza. Dice el Padre y yo uno somos, o sea, uno solo en naturaleza, pero el Padre es mayor, ¿va? Entonces, la forma en que, como recapitulando, el Padre se quiere dar a conocer por medio de Jesucristo a nosotros. ¿Cómo logramos tener un conocimiento grande o cómo crecer en conocimiento de Él? Es teniendo una relación. Entre mayor la relación, más experiencia con Él vamos a tener. Entre más experiencia, más conocimiento de Él vamos a tener. Y esto, cuando tengamos más conocimiento, tenemos más crecimiento, que es a lo que Él se refería, en conocerlo, ¿eh? ¿Sí? Y en lo natural pasa, cuando hay una pareja y se empieza, y pues llevan años ya de estar juntos y de experimentar situaciones y diferentes, pues sí, situaciones, ¿no? Empiezan a cambiar, ¿sí? Si por ejemplo al esposo no le parece tal cosa, la esposa viene, entiende, por conocimiento, por experiencia, conoce que a él no le gusta esa cosa y ya no la vuelve a hacer. Entonces la esposa empieza a cambiar, ¿va? Y viceversa, ¿va? Si a la esposa no le gusta algo, el esposo ya no lo vuelve a hacer y también cambia él, ¿va? Entonces, entre más estrecha es una relación, va cambiando. La única diferencia aquí entre nosotros y el Señor Jesús es que el Señor Jesús no cambia, porque Él es perfecto, ¿va? Entonces, a que le toca cambiar es a la esposa, ¿sí? Y eso pasa, pues les voy a contar un poquito mi experiencia. Pero cuando empecé a crecer, pues yo no sabía, o sea, sabía un poco de Jesús, pero por experiencia no, ¿va? Entonces, y la forma en la que lo fui conociendo fue pues leyendo su palabra, pero ahí solo sabía de Él, y yo quería la experiencia. Entonces, yo me iba a mi cuarta oración y de forma sincera le decía, Señor, hoy aprendí esto de ti, aquí dice en tu palabra, pero yo no lo he experimentado, yo no puedo al día siguiente reaccionar de la forma en que tú pides que nosotros reaccionemos, porque yo nunca lo experimenté, yo solo lo sé, ¿sí? Entonces, yo pedía en oración y le decía, Señor, como, explícame esto, pues, o sea, yo quiero saber de ti, ¿va? O sea, quiero saber de ti por experiencia y no solo por conocimiento, para cuando venga una situación yo pueda reaccionar de forma correcta, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu naturaleza, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que pues el crecer es su voluntad para todos. Todos estamos llamados a crecer, sin excepción, a crecer hasta la plenitud de Cristo, hasta su perfección, hasta el nivel de su perfección, ¿verdad? Y el crecer es el conocerlo a Él en experiencia, y conocerlo a Él por experiencia nos va a hacer a nosotros cambiar de naturaleza, que es la parte que estamos viendo aquí en el diagramita, ¿no? Él va a crecer, nuestro conocimiento en Él va a crecer por experiencia. Y nuestro yo, o sea, nuestro viejo hombre, nuestra parte carnal, va a empezar a cambiar a imagen de ¿va? Porque vamos a estar junto a Él, vamos a conocerlo, vamos a ver qué le gusta, qué no le gusta. Y bueno, ahorita quiero que veamos como
las etapas del crecimiento espiritual. Y es importante saber que ya vimos que Dios es el que da crecimiento. Entonces, Él manda en el sentido de cómo se da el crecimiento, ¿sí? El crecimiento está gobernado por las leyes de Dios. En lo natural, una planta, si le ponemos una semilla hoy, mañana no va a estar un árbol, pues, ¿va? Hay etapas en el crecimiento y en lo natural también así va a ser en lo espiritual, ¿va? Entonces, quiero como compartirles, y pues creo que algunos ya sabemos, pero que la Biblia nos compara mucho, la Biblia compara el hombre espiritual con árboles, con plantíos, con plantas, con huertos, ¿sí? Veamos así rapidito Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer del verso 1 al 3. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces aquí vemos que el hombre espiritual lo están comparando con un árbol, ¿va? Vámonos a Marcos 8, verso 24. Vamos a leer desde el 22, perdón. Marcos 8, 22. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase a Jesús, ¿va? Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, el ciego: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, dice. Y después dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y pues después lo mandó a su casa, ¿verdad? Y este versículo es bien, bien interesante porque no se ve donde los discípulos después se acercan a Jesús y le preguntan: ¿y qué le pasó a aquel, va? ¿Por qué vio árboles, va? O sea, ¿qué onda? O sea, si lo iba a sanar, ¿por qué fue que vio árboles y no vio a los hombres, va? Y después le puso las manos y ya pudo ver bien, va. Y estos versículos, la verdad es que son bien interesantes, bien bonitos, porque el Señor los deja para nosotros, ¿va? Si se dan cuenta, los discípulos no le preguntaron, o sea, tal vez no era para ellos en ese momento, era para que nosotros nos diéramos cuenta de varias cosas y pudiéramos unir puntos, ¿va? Vámonos a Isaías 61. Isaías 61, verso 3. Pues el 61, del 1 al 2, es una parte que Jesús cabal leyó en una sinagoga, pero básicamente leamos el 3. A ordenar, dice, a ordenar, o sea, Jesús había venido, ¿verdad? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Sí? Entonces creo que con esto pues ya está claro, ¿no? Somos, el viejo hombre lo están comparando con un hombre. Pues perdón, al viejo hombre lo están comparando con un árbol. En Cantares vemos que también a la amada la compara con el lirio. El mismo, o sea, el amado, pues el Señor Jesucristo aquí también se compara con un lirio, ¿verdad?
con la rosa de Sarón, dice. A la amada también la compara con una palmera, con la vid y también con un huerto, ¿va? Hemos visto que dice, levántate Aquilón y ven austro y sopla sobre mi huerto. Básicamente está diciendo, sopla sobre mi corazón, ¿va? ¿Sí? Sobre su hombre espiritual. Entonces, ya que tenemos claro esto, vámonos a un versículo que es pues clásico, que es la parábola del sembrador, Marcos 4. Verso 26, del 26 al 29. Entonces dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Vimos de que Dios es el que da crecimiento, o sea, él ni se entera cómo creció, para él es un misterio. Y lo interesante aquí es de que él duerme y se levanta y la planta ya creció, o sea, el crecimiento se dio en la noche, ¿va? Empecemos a como a notar eso. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Quedémonos ahí. Bueno, el 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, hagamos un diagramita aquí. Vemos que hay cuatro etapas aquí en el crecimiento, ¿no? Básicamente está la semilla. Aquí lo tienen como hierba. Después tiene la parte de la espiga. Y después está el grano, ¿va? Que el grano, en verdad, pues es el fruto. ¿Sí? La semilla, pues aquí hay que como que identificar algunos conceptos, ¿va? La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? El terreno donde está cayendo la semilla es nuestro corazón, ¿sí? Entonces, la semilla, está hablando aquí como la primera etapa de crecimiento es la semilla, que cae en tierra, y sabemos de que la semilla pues va a caer bajo tierra, se va a tapar. ¿Y qué es lo que necesita esta semilla para crecer? Necesita agua. ¿Y qué? Y luz. Y necesita el sol, ¿sí? Necesita el sol porque necesita que la tierra caliente y le dé muerte a la corteza de la semilla para que la vida de la semilla salga, ¿sí? Y necesita agua también porque hay que regarla, ¿va? Ahí es donde saca sus nutrientes también. Entonces, ¿el sol qué es? En lo espiritual. En Cantares hemos visto que dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Sabemos que esa parte es porque ella se volvió morena por estar enfrente del sol. ¿Y el sol quién es? Está representado por el Señor. Entonces sabemos de que esa parte donde necesita sol es estar en la presencia del Señor, ¿va? ¿Cómo podemos estar en la presencia del Señor? En oración, o sea, en nuestra cuarta oración podemos llevar esa semilla nueva que cayó en nuestro corazón y ir a la presencia del Señor, ¿va? Y necesita agua. El agua, ¿cómo la vemos en el tabernáculo? En el bautismo, ¿va? En el bautismo en agua. Por eso es que también esa experiencia es importante para que nuestra semilla, para que la palabra crezca en nosotros, ¿sí? Después dice que esta semilla pues brota y sale, y lo primero que cuando ya sale de la tierra pues se le considera una hierba o una hojita, ¿verdad? Y aquí la semilla, la planta, esa semilla de palabra, de verdad, ya experimenta la parte exterior de la tierra, experimenta el día y experimenta la noche, ¿sí? Y nosotros sabemos que las noches espirituales es donde nosotros crecemos en palabra y crecemos en oración. Porque las noches espirituales, cuando no sentimos al Señor, cuando nos está pasando una situación y lo que en verdad tenemos que hacer, y por experiencia lo digo, no es
ir con alguien más a contarle un problema, porque ese alguien más no va a solucionar el problema, pues. Es ir con el Señor en oración, ¿va? Sí, en una noche espiritual. Y si no sabemos algo del Señor, tenemos una situación y no sabemos qué hacer, pues aquí está, ¿qué hay que hacer, va? Y si no lo entendemos, al cuarto de oración, va, a pedirle al Señor sabiduría sobre qué hacer. Y experimenta el día. Y en el día, esa semilla, o sea, nuestra tierra, pues va a experimentar el gozo y gratitud del crecimiento que se tuvo en la noche. No sé si ustedes han sentido que tenían una confusión con algo o tenían un problema, encontraron en la Biblia la respuesta, fueron a cuarto de oración y al momento se arregló la situación. O tal vez no se arregló la situación, pero su naturaleza cambió y esa situación ya no importa. ¿Sí? Y están con gratitud sobre eso. Esa es la parte del día, ¿verdad? Experimentamos, pues, o sea, como gratitud y un nuevo gozo en el Señor, ¿verdad? De ahí tenemos la espiga, que aquí pues está hablando de una mazorca, ¿verdad? Entonces, la espiga, no sé si han visto las plantas de la mazorca, pero la espiga es como, se podría decir que es como, no la flor, pues, pero digamos de que aquí está la planta de la mazorca, aquí está la tierra, y aquí arriba sale la espiga, ¿sí? Y aquí empieza a salir la mazorca, ¿va? Y la espiga en verdad es una estructura, ahí está la espiga, y aquí está la mazorca, así, y aquí hay otras hojas, ¿sí? Y aquí ya se empieza a ver el fruto, ¿va? Es esta mazorca que está aquí, pero no está llena, ¿sí? Todavía no está llena. Entonces aquí es una parte donde nosotros empezamos ya como a mostrar el fruto, ¿va? Pero todavía no está lleno, ¿sí? O sea, empezamos a ver un cambio en nosotros, un cambio en la forma de pensar, pero como que todavía no nos sale natural, ¿va? Y después tenemos la parte del grano, que ya es el fruto. Aquí pues ya vemos un cambio de naturaleza, un cambio de pensamiento, nuestro corazón cambió, o sea, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro deseo cambió, ¿sí? Y aquí en el fruto, pues vimos, pues les mencioné en Gálatas algunos de los frutos que da el nuevo hombre, ¿verdad? Pero algo importante, por ejemplo en Cantares 4:16, no vayan, se los voy a decir. Dice que, pues es la parte donde dice, levántate Aquilón y ven Austro y sopla sobre mi huerto y levante sus aromas y venga mi amado y coma del huerto, ¿va? Entonces el fruto primeramente es para Dios, ¿sí? Y no es porque Él necesite crecer, pues es para su deleite, ¿va? Es como cuando venimos, pues, no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando viene una situación difícil o algo así y ustedes ya no responden como antes y saben que lo hicieron bien, pues yo me alegro un montón y voy al Señor y le digo, Señor, como, mira lo que cambiaste, ¿va? Mira lo que hiciste en mí, ¿va? Entonces es de primero para el Señor eso y también es para los demás. En Cantares también hay una parte donde, pues justo después de eso, el amado dice, bajé a mi huerto y comí de los frutos, y después dice, amigos, coman y beban y sáciense, dice, ¿va? O sea, también es para los demás. Y en lo natural vemos que el fruto también lleva semillas. Entonces nuestro fruto también puede alimentar a los demás, ¿va? Por ejemplo, pues poniendo como ejemplo a nuestros pastores, ¿verdad? Es bien interesante cómo algunos de los frutos en ellos pues, se reflejan, ¿verdad? Y cómo eso también, pues al menos a mí personalmente me han alimentado, ¿va? O sea, es súper interesante pegarse a una persona que ya está en una estatura espiritual más alta y ver de ese fruto y a uno le queda, o sea, como que le entra una cosa y uno dice, ¿por qué reaccionó así? ¿Va? Así no tendría que haber reaccionado, pues, en lo carnal, ¿va? Y entonces eso también alimenta a los demás, ¿va? O sea, les deja como esa semillita de puchis, ¿ah? ¿Qué onda? Entonces también puede alimentar a los demás en su crecimiento. Ahora, rapidito, ahí igual en Marcos, capítulo 4, veamos el versículo del 3 al 8, se los voy a leer yo, así rapidín, y voy a leer también una parte del 13 al 20, pero para que lo apunten, porque creo que no nos va a dar tiempo de verlo tan a detalle. Pero básicamente, cuando en estas etapas de crecimiento encontramos algunos problemas, ¿no? Encontramos también algunos enemigos cuando queremos crecer. Entonces, en el verso 3, del 3 al 8, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y al 100 por uno. Y básicamente aquí está describiendo los problemas que podemos encontrar en cada etapa del crecimiento, ¿sí? Cuando está la etapa de la semilla, la palabra de Dios, o sea, cuando la acabamos de recibir, ¿qué puede pasar? Que cae junto al camino. Y nosotros pues sabemos de que la tierra somos nosotros. Esa tierra junto al camino es una tierra que alguien ya pasó por ahí caminando, está machucada, no está labrada, o sea, no está abierta, no tiene poros. Entonces cae la semilla y no está bajo tierra y brota. Y si saca raíz, no puede penetrar la raíz en tierra porque está tan apelmazada esa tierra, ¿va? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver, te lo voy a decir, en el verso 15, dice que estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, básicamente, en la parte anterior hemos visto que venían quiero ver si lo menciona aquí. Que vinieron unas aves del cielo y se la comieron, ¿va? Se comieron la semilla porque estaba bajo la tierra, o sea, estaba sobre la tierra, ¿va? No estaba escondida. Entonces, ¿qué representa eso? Estas aves de Satanás representan duda e incredulidad. Cuando nosotros recibimos una palabra, a veces decimos, yo no creo que sea eso, ¿va? Yo no me lo creo. Cuando tenemos esa actitud, las aves del Satanás se llevan esa semilla, la perdemos, ¿va? ¿Qué problema encontramos cuando al menos la semilla sí brota y ya es una hierba? En el versículo 5, del 5 al 6, decía que cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces, esta tierra con piedras puede ser también nuestro corazón, ¿sí? O sea, puede haber tierra y encima hay un montón de piedras, ¿va? Cae la semilla, brota, saca las raíces, pero como hay piedras no logra llegar a la tierra, ¿va? Pero sí salió la hierba, o sea, está la hojita, ¿va? Y viene el sol y la quema porque la raíz no llegó a la tierra, no tenía dónde jalar nutrientes, se quemó, ¿va? Entonces, la explicación de esto está en el versículo 16 al 17 y dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, dice. Y algo importante aquí es de que las piedras, esas piedras que tenemos en el corazón, representan la indiferencia y la rebelión. Esa actitud de cuando tenemos la palabra y empezamos a creer en ella y de repente, yo no creo que esto signifique esto, yo creo que esto significa aquello, ¿sí? Es ese orgullo de revelación, de saber que creemos algo cuando no es, ¿sí? Después, en la otra etapa del crecimiento, que es la espiga, en el versículo 7 leímos de que esta había caído entre los espinos, y la explicación está en el versículo 18 al 19, que dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, aquí la semilla ya cayó en nuestra tierra, brotó, creció, ¿va? Hasta llegar a tener una espiga, o sea, ya llegó casi a su altura máxima, pero cayó entre espinos, ¿va? O sea, nuestra tierra tenía espinos, y los espinos, cabal, son estos pensamientos por las cosas del mundo, estos deseos, ¿va? Entonces puede ser de que nosotros ya empecemos a creer en el Señor y en su ley, en la verdad, y de repente, aquel tiene algo mejor que yo. O yo nací para ser rico. O yo nací no para sufrir, ¿va? Estos pensamientos empiezan a ahogar esa verdad. Y en lo natural los espinos, no sé si los han visto, pero es un matorral, o sea, es quiero ver si es como no es un arbusto, pero es como un matorral, se podría decir. Y empiezan a tapar, empiezan a ahogar
las plantas pequeñas, ¿va? O sea, como que le hacen una sombra y no dejen que le llegue el sol, no dejen que le llegue la lluvia, literalmente la ahogan. Ahora en la etapa del grano, que es cuando ya llegamos al fruto, ¿va? La explicación está en el verso 20, dice: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y aquí pues ya llegamos a dar fruto, qué bonito, ¿va? Pero dice que unos dan al 30, al 60 y unos al 100, ¿va? Al 100%. Aquí, ¿qué pasó? No, en la Biblia no se describe un enemigo, ni se describió un problema, ¿va? Porque está escondido. Aquí el problema, el enemigo, fuimos nosotros mismos. Fue ese orgullo de decir: la situación está bien, ¿para qué voy a dar todo? ¿Va? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Sí? O sea, se acomodó, ¿va? O sea, por ejemplo, el natural, la semilla, ¿para qué voy a echar raíz? Si todo me está pegando bien, me está llegando el agua, me está llegando el sol, no necesito echar raíz más abajo, los nutrientes los tengo arriba, ¿sí? Entonces aquí el enemigo o el problema cuando uno crece ya es ese orgullo, ¿va? Es acomodarse. Basados en estas etapas de crecimiento, quiero que veamos las recompensas que el Señor pues, nos ha pues, por medio de su palabra ha descrito y ha prometido, ¿verdad? Y hay recompensas eternas, y hay recompensas que nosotros echamos mano aquí y ahora, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero si no, creo que es un buen momento como para empezar a observar y a darse cuenta de cosas que han cambiado, que antes no estaban y que ahora están, y cosas que antes estaban y que ahora ya no están, ¿sí? Y es, por ejemplo, esos cambios de naturaleza, ¿va? Yo no sé, pero les voy a dar el ejemplo. Yo antes me enojaba mucho con mi familia, ¿va? O sea, como en mi círculo más cercano a la familia, yo me enojaba un montón. Y yo así le pedía al Señor: Señor, yo no me quiero enojar por ejemplo, con mi mamá, yo no me quiero pelear con ella, ¿va? Pero algo, o sea, ella me decía algo y rápido reaccionaba yo, ¿va? A pesar de que le decía al Señor y todo esto. Pero gracias a Dios, pues después de orar y de experimentar, de meterme en el Espíritu, de interceder por esto, el Señor pues fue cambiando esto en mí, ¿verdad? Y fue encontrando en su palabra el por qué no habría que hacerlo. Fue encontrando más partes de su ley, fui experimentándolas. Y esto empezó a cambiar, o sea, llegué a tener una relación con el Señor de ese lado y la naturaleza empezó a cambiar, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, mi mamá ahora dice tal cosa, yo ya no reacciono mal, ¿va? Y el Señor como que también me ayudó a poder ver que yo ya no hago eso. Y para mí eso es suficiente recompensa, ¿sí? O sea, si no hubiera eternidad, si no hubiera más allá, eso es suficiente, pues. Yo no sé si a quién le cae bien enojarse o sentir envidia por los demás. O sea, es horrible, pues, ¿verdad? Entonces creo que suficiente recompensa es tener ya naturaleza que no lo hace. Pero el Señor es bueno y hay recompensas eternas, ¿verdad? Y vamos a ir rapidito a 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5:1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, aquí está hablando del cuerpo físico, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí está hablando del cuerpo resucitado, ¿sí? Del cuerpo que vamos a tener en la eternidad. Y dice: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces el cuerpo resucitado en gloria lo está comparando con una vestimenta y con un lugar de habitación, ¿sí? ¿Y cuáles son las vestimentas y los lugares de habitación que encontramos en la Biblia, que son eternos? Vamos a verlos así rapidín. Apocalipsis capítulo 6. Y ahorita los voy a dejar descansar de buscar, todo va a estar en Apocalipsis. Verso 9.
Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían muerto como ellos. Aquí vemos unas almas a las que se les está dando una vestidura, ¿va? Unas ropas blancas. Y vemos de que estas almas estaban bajo el altar. Y el Señor en Apocalipsis 3 a una de las iglesias le dice, el que venciere estará conmigo en el trono, ¿va? O sea, los vencedores, los de un crecimiento espiritual alto, van a estar en el trono y estos están bajo el trono, ¿va? Entonces aquí vemos que hay un crecimiento espiritual pues no tan alto, ¿va? Es un crecimiento espiritual bajo. Y sabemos de que las vestiduras blancas aquí que se mencionan, la palabra en griego es estol, ¿va? Y quiere decir pues vestidura blanca, ¿va? Es una vestidura de salvación, es gente que experimentó salvación y se le dio esta vestidura, ¿va? O sea, su cuerpo resucitado representa la salvación que tuvieron, que tal vez no la única, pero al menos tienen la experiencia de la salvación. Y dice, si quieren lo voy a estar leyendo yo para hacerlo un poquito más rápido, pero en el capítulo 7, verso 9 al 10, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Aquí es el mismo tipo de ropas, ¿va? Estol. Y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y del verso 13 al 17 dice, entonces pues aquí Juan como que pues los vio a esta multitud de gente vestida con la misma ropa, ¿va? No sabía quiénes eran. Verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación. Yo sé que aquí en español dice de la gran tribulación, pero en inglés dice de gran tribulación. Entonces, aquí no se puede estar hablando de la gran tribulación que va a venir en el futuro, porque cuando Juan tuvo esta visión, fue antes de la gran tribulación, ¿va? Entonces está hablando de tribulación aquí y ahora, ¿va? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, la vestidura que van a tener son estas vestiduras de salvación, son sencillas y van a habitar en el templo. ¿Y dónde está el templo? El templo está en el cielo. Si quieren les voy a dar el versículo donde sale esto, que es Apocalipsis 11:19, para que lo apunten y lo puedan revisar después y ver que cabal el templo que se me está mencionando ahí es el cielo, porque dice se abrieron los cielos y está el templo. Veamos, entonces estas ropas blancas es para gente que ha experimentado salvación, tal vez creció un poco más. Si usamos el tabernáculo como guía, podemos decir que es gente que experimentó el atrio, ¿va? Y se paseó en el atrio. Ahora veamos el siguiente nivel, que está en Apocalipsis 4:4. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estas ropas blancas que están aquí no son las mismas, ¿va? No son las estol. La palabra aquí en hebreo es imatión, así con H. Y esta palabra imatión significa como vestiduras internas y externas, ¿va? Entonces es gente que tiene vestidura externa de salvación, así como los que acabamos de ver, son vestiduras externas, y tienen vestiduras internas que representan el gobierno que ellos experimentaron sobre su interior, sobre sus deseos, ¿va? Entonces podemos ver que es gente que creció al menos al lugar santo, ¿va? Empezó a gobernar sobre lo que él tenía, metiéndose en oración, lavándose con las aguas, estudiando la palabra, ¿va? Y
en Apocalipsis 5, 8 al 10, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, dice. Entonces, esta gente va a estar vestida con una doble vestidura. La doble vestidura, como que en el oriente, en la cultura pues bíblica, vemos de que la gente entre más ropa tenía, entre más prendas tenía, significaba como un nivel tanto social como económico mayor, ¿verdad? Entonces, el tener 2 vestiduras es mejor que una. Y dice que se han hecho reyes y sacerdotes. Aquí vemos la parte donde ellos reinaron, ¿va?, sobre su interior, y habitarán y reinarán sobre la tierra. Y aquí, sobre la tierra, se está refiriendo a la nueva tierra, ¿va?, cuando ya sea limpia y sea purificada. Y estos pues van a habitar aquí, se va a hacer su lugar de habitación, pero van a poder subir al siguiente lugar de habitación que vamos a ver ahorita. Y como referencia, si lo quieren apuntar, es Apocalipsis 21, 24, que prueba que ellos van a poder como subir al siguiente nivel de habitación, pero ahí no van a morar, ¿va?, solo van a poder subir. El siguiente nivel de recompensa está en Apocalipsis 19, versos 7 al 8. Y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces aquí hay otro nivel de vestiduras que se menciona, que es el lino fino. El lino significa, es algo radiante, es algo limpio, es algo brillante, es algo claro, es algo blanco. Y la raíz de esta palabra, de la palabra de fino, significa emitir rayos de luz, dar luz, irradiar brillantez, dice, ¿va? O sea, es algo mucho mejor que las ropas Stoll y mucho mejor que las Imation, ¿va? Entonces, esta es gente que por otros versículos conocemos que es la esposa, ¿va? Es ese grupo de personas que tuvo una relación más estrecha por el Señor. Al tener una relación más estrecha con el Señor, tuvieron más experiencia con Él, tuvieron más conocimiento, por ende tienen más crecimiento, ¿va? Entonces la recompensa del crecimiento al final es ser su esposa. Y esto dice que ellos van a pasar la eternidad con el Cordero, ¿va? Una vez alguien de la iglesia mencionó algo bien importante y dijo: la salvación no es que sea menos, ¿va? O sea, por ahí empezamos y gracias a Dios por ella, ¿va? Pero quedarse ahí y saber que tenemos la oportunidad de pasar con nuestro Salvador el resto de la eternidad, o sea, no tiene comparación, ¿va? Y viendo que todos fuimos llamados a crecer, o sea, es como que esperamos, ¿va? Sigamos adelante, ¿va? Sabemos en Apocalipsis 19, 11, cabal se menciona que Él viene con sus ejércitos, ¿va? Él viene montando un caballo, su nombre es fiel y verdadero, y atrás le siguen sus ejércitos vestidos de lino, ¿va? O sea, la esposa también va a ser su ejército. Y el pastor ha mencionado algunas cosas de lo que la esposa va a hacer con el Cordero, con el esposo en la eternidad, que no somos ni capaces de entender, ¿va? O sea, es muchísimo más. Y pues básicamente estas son las recompensas a las que el Señor nos ha llamado, ¿va? O sea, Él en verdad quiere que todos lleguemos a la esposa. Ya lo vimos por medio de sus palabras, sus versículos. Este es el llamado, ¿va? Es hoy donde tenemos que tomar esa decisión de crecer o no. Y no importa si estamos pequeñitos, si estamos medianos, si estamos grandes, si estamos estancados, si estamos creciendo. O sea, era importante que lo supiéramos, ¿va? Que lo supiéramos hoy. Y solo 2 puntos más antes de terminar. Es que este premio, esta recompensa, no es de acuerdo al tiempo en que lleguemos de ser cristianos, ¿sí? No tiene nada que ver el tiempo. Si estamos 40 años de este tamaño, ¿eh? La recompensa va a ser igual, o sea, va a ser pequeña. Y quiero mencionar así rapidito, en Mateo 20, verso 1 al 12, se menciona una parábola donde dice que el padre tenía una viña y sale a contratar a unos labradores para su viña, ¿va?
Y sale a la primera hora y les dicen, y los encuentran en la plaza sin hacer nada, y les dice: ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Va? Vayan a trabajar a mi viña y yo les voy a pagar su denario, ¿va? Su pago. Y después vuelve a salir a la siguiente hora y encuentra gente desocupada y les dice: ¿y ustedes qué hacen aquí? Vayan a mi viña, yo les voy a pagar, ¿va? Y así hace durante todo el día hasta que llega con los de la hora 11, ¿va? O sea, ya la penúltima hora. Y les dice: vayan a mi viña, yo les voy a pagar, ¿va? Y a la hora de que terminó el día, les paga y empieza con los que empezaron de último, ¿va? Y les da su jornal, les da un denario. Y entonces, cuando los de la primera hora vieron que les dio un denario a los de la última, dijeron: a nosotros nos va a dar más, ¿va? Si llevamos todo el día aquí, ¿va? Y les dio lo mismo, ¿va? Lo que ellos no entendieron era de que lo que ellos hicieron en todo el día, aquellos en una hora lo hicieron. O sea, no importó el tiempo, fue lo que crecieron al final. O sea, la recompensa es por el crecimiento, no por el tiempo que llegue yo de estar en un mismo nivel, ¿va? Y lo otro es de que el premio y crecimiento espiritual tampoco es los dones. Sabemos que los dones son importantes y son herramientas, son regalos que el Señor nos da para crecer, pero no es crecimiento. En 1 Corintios capítulo 1, verso 4, Pablo pues le está escribiendo a los corintios y les dice que ningún don les falta a ellos, ni palabra les ha faltado. Entonces uno dice: puchica, tienen todos los dones. Man, son de este pelo, ¿va? O sea, son crecidones así espirituales, ¿va? Y después en Corintios capítulo 3, verso 1, les dice que son niños espirituales, ¿va? Entonces, como, ¿qué pasó aquí, va? Entonces, importante, los dones no tuvieron nada que ver con el crecimiento, ¿va? Fueron herramientas, son herramientas para crecer, pero el premio no se obtiene por eso, pues, es puramente por el crecimiento, ¿sí? Entonces, para finalizar, vamos a orar, ¿verdad? Quiero que ahí nos pongamos en alguna buena posición, en posición pues para orar, ¿va? Vamos a meditar un poco en lo que el Señor nos ha dado hoy y cerramos nuestros ojos, ¿verdad? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos has hecho entender, nos has enseñado que todos sin excepción hemos sido llamados a crecer, que es tu voluntad, Señor Jesús, mostrarte a nosotros, que tu voluntad es el Hijo y el Hijo quiere tener una relación con nosotros, para que lo conozcamos en experiencia, para que nos cambie nuestra naturaleza, para que lleguemos a ser igual a Él, igual de puros, igual de santos, igual de justos, igual de fructíferos. Gracias, Señor Jesús, por este entendimiento. Gracias porque no importa el nivel en el que estemos ahorita, si acabamos de empezar, si estamos a la mitad, no importa tampoco si estamos estancados, Señor. Hoy queremos tomar la decisión de seguir creciendo en ti, en tu conocimiento, llevar teoría nueva, Señor, leer la palabra, Señor Jesús, llevar esa teoría a nuestro cuarto de oración, meditarla, Señor, preguntarte qué es lo que tú quieres de nosotros, crucificar a nuestro viejo hombre, darle muerte. Señor, ayúdanos a ver aquellas cosas en las que hemos fallado para darle muerte al viejo hombre. Ayúdanos, Señor, a reconocer, redargúyenos para ver aquellas cosas también que queremos crucificar contigo por fe en la cruz, Señor Jesús. Pidámosle al Señor, quiero que si les nace el corazón, comprometerse a seguir creciendo, ¿verdad? Reconocer que en verdad todos fuimos llamados, a que no es solo de algunos, a que es de todos. Y el Señor nos lo está pidiendo de forma personal. No es porque somos parte de un grupo, no es porque conocimos a alguien que tal vez está creciendo. El Señor se los está pidiendo de forma personal. Meditemos en lo que acabamos de recibir. Meditemos en dónde queremos llegar, qué tanto lo queremos conocer, qué tanto queremos cambiar, qué tanto queremos esa recompensa de pasar con Él en la eternidad.
seamos sinceros con el Señor si nos hemos equivocado conforme a nuestro concepto de crecimiento también. Si hemos pensado que porque llevábamos años aquí en la iglesia estábamos creciendo, también digámoslo al Señor, ¿verdad? Que nos corrija, que Él sea el que nos diga qué era lo que estábamos haciendo mal, ¿verdad? Si también estábamos codiciando dones espirituales de alguien más, no para nuestro crecimiento, sino porque era codicia, también pidámosle al Señor que nos diga si esa era la razón también, si eso era lo que estábamos buscando en realidad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.